básicamente, voy a prender mi cámara como para que no se sientan tan solos. Bueno, les comparto pantalla. Básicamente hay un trabajo práctico número 1. No sé si les había hablado de ese trabajo práctico. ¿Les he hablado o no? No. Bueno, no hay problema. Es un trabajo práctico inicial, simple. No es que les voy a explicar el trabajo práctico en sí, sino que les voy a mostrar algunos conceptos que les va a servir para que ustedes puedan desarrollar ese trabajo práctico. El año pasado a ese trabajo práctico se lo dividió en dos partes, parte 1, parte 2. Este año creo que va a ser uno solo, pero bueno, en realidad básicamente consta de crear una máquina virtual. Les voy a explicar enseguida qué es eso. Instalar un sistema operativo Linux en esa máquina virtual, y la segunda parte es instalar paquetes en ese sistema operativo virtualizado. Bien, bueno, ahí seguramente la profe les va a contar un poquito más en detalle cuando ingrese. Ya creo que va a ingresar en un ratito. Bueno, en cuanto a lo que es, vamos a ir acá a esta presentación, a esta diapositiva, perdón. Básicamente, cuando ustedes instalan un sistema operativo en una máquina, por ejemplo en su notebook, ustedes pueden instalar Windows, ¿no? Windows 10, supongamos, ahora. Pero ¿qué pasa? Ahí tienen un solo sistema operativo. Si quisieran instalar otro sistema operativo en esa computadora, ustedes podrían instalarlo también en ese hardware, y cuando se inicia esa máquina, la computadora le va a pedir a cuál sistema operativo querés iniciar. Iniciás a Windows, por ejemplo, o iniciás a Linux, Ubuntu. Linux, distribución Ubuntu. Ubuntu Desktop, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ahí estás teniendo una máquina, una computadora física, con dos sistemas operativos. En el momento de arranque, vos podés elegir uno o el otro, ¿no? Eso se conoce a veces como dual boot. No sé si han escuchado alguna vez esa frase, pero bueno, básicamente tenés doble booteo. O sea, podés bootear con uno. ¿Bootear qué significa? Arrancar la computadora. Puedes arrancar con un sistema operativo o puedes arrancar con otro sistema operativo. Ahora bien, ¿qué tema? Bueno, ahí Gastón pregunta qué recursos mínimos debería tener el hardware para eso. Bueno, recursos, primero tenés que tener en cuenta el disco, el espacio en disco que vos tengas. Ten en cuenta que Ubuntu Desktop, o sea, el Ubuntu escritorio con interfaz gráfica, te ocupa alrededor menos de 10 GB, solamente el sistema operativo. Mientras que el Windows te ocupa 25 GB, ¿no? Windows 10. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja? Que cuando vos lo iniciás al sistema operativo, no te va a ocupar memoria RAM el que está apagado, porque vos iniciaste uno. O sea, vos iniciás uno, en un determinado momento vos iniciás uno solo, no iniciás los dos, ¿se entiende? Entonces, la única limitante que tendrías en realidad es el espacio en disco, nada más. Lo que es memoria RAM y procesador no te va a afectar, porque vos tenés en ejecución un solo sistema operativo, no tenés dos sistemas operativos en ejecución. Ese es el esquema por ahí que, que uno podría optar en su computadora. ¿Okay? Ahora, existe otro esquema para tener varios sistemas operativos. El otro esquema es usar virtualización, o también conocido como crear una máquina virtual. ¿Qué es crear una máquina virtual? O sea, yo tengo mi hardware, mi computadora, tengo mi sistema operativo, que es este, fíjense, sistema operativo anfitrión o sistema operativo host, supónganse su Windows, y encima de ese Windows instalo un software que me permite instalar otros sistemas operativos mientras está funcionando ese sistema operativo host. Es decir, yo en mi Windows ingreso a un software que se llama software de virtualización, y adentro de ese software de virtualización instalo un sistema operativo extra, por ejemplo un Linux.
Entonces, en ese momento sí voy a tener problema en cuanto a la memoria RAM y en cuanto al procesador, porque voy a estar ejecutando dos sistemas operativos al mismo tiempo. El de Windows, que sería el sistema anfitrión o sistema host, y el sistema invitado, que es el sistema Linux, por ejemplo, un Ubuntu. Entonces, la virtualización te permite, como ventaja, tener dos sistemas operativos al mismo tiempo, dos o más, porque uno puede virtualizar varios, te permite trabajar en distintos sistemas operativos al mismo tiempo, pero a expensas de tener un costo en la performance, porque vos vas a tener que tener un mejor hardware, es decir, vas a tener que tener mejor procesador, vas a tener que tener más memoria RAM, podés virtualizar, como dice Agustín, podés virtualizar Windows 10 perdón, en tu sistema anfitrión Windows 10 y tu sistema virtualizado Windows XP. Eso es común si vos querés utilizar, por ejemplo, sistemas operativos viejos para hacer alguna prueba o para instalar algún software. Es normal, es común, digamos, hacer eso, ¿no? Sobre todo en el área de sistemas, en el área en el que ustedes se están incursionando. Bien, ese software de virtualización que yo les mencioné acá, fíjense que les puse hipervisor, BMM, bueno, estos son básicamente el core de esos software. O sea, esos software funcionan con, por ejemplo, el hipervisor. El hipervisor es el core, el núcleo del software de virtualización. Y hay distintos ejemplos de software de virtualización. VirtualBox, por ejemplo, es uno, que es el que vamos a utilizar nosotros en esta cátedra. VMware, QEMU, estos dos no lo vamos a usar en la cátedra, pero sí son utilizados en la industria. El VirtualBox realmente es para mí uno de los mejores, pero es fácil usar, aunque es medio, se queda corto en cuanto a algunas cuestiones de flexibilidad. O sea, es un poco flexible. No podés hacer como arquitecturas más complejas de máquinas virtuales. O sea, si vos manejas 3, 4, está bien, pero ya si querés manejar un pool o un conjunto de 100 máquinas virtuales, bueno, van a ver que no se puede administrar, o sea, realmente se complejiza mucho administrarlo con VirtualBox. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá tenemos hardware real, sistema operativo anfitrión, software de virtualización, y acá tenemos tres pilitas, que son las máquinas virtuales, en donde fíjense en esto, hardware virtual. Es decir, yo en mi máquina virtual creo, entre comillas, un hardware virtual. O sea, yo digo, mira, esta máquina virtual va a tener 10 gigas de disco y va a tener 8 de RAM, por ejemplo. ¿Cierto? Obviamente, lo virtual tiene que ser menor a lo físico. Yo no puedo decir, voy a tener 8 de RAM y después en lo físico tengo 4, porque evidentemente eso no es lógico y no va a funcionar. No va a funcionar bien. Y después, bueno, fíjense que tenemos hardware virtual, el sistema operativo huésped, invitado o guest, y después obviamente las aplicaciones que instalás en ese sistema operativo invitado. Son aplicaciones que están en un sistema operativo virtualizado. ¿Okay? Bueno, a ver qué preguntas hay. Gastón nos pregunta, ¿nos enseñas a hacerlo de las dos formas? No, Gastón, la única forma que te van a enseñar es a instalarlo a través de la virtualización. No, para instalarlo de otra forma no es para nada complejo, bastante simple. Lo único que tenés que tener en cuenta a veces es saber manejar un poco el group, GRV, no es saberlo manejar. O sea, por default incluso te lo hace todo fácil, pero si querés hacer alguna configuración, vas a tener que aprender a usar group. Pero eso es para los casos que plantea Gastón, es decir, bueno, yo quiero instalar dos sistemas operativos en mi máquina en el hardware real. O sea, cuando yo inicio quiero que me pregunte, ¿quiero entrar a Windows o quiero entrar a Linux? Básicamente eso es lo que plantea Gastón. Tiene límite de uso el sistema operativo virtualizado. Bueno, no entendí muy bien lo que dice la pregunta de Roberto. No sé si se refiere al límite de tiempo, no sé bien. Si podrías repreguntarme. Bueno, no sé si está Roberto. No está, me parece. Ahí está.
puedo hacer los mismos usos que con mi sistema operativo. Sí, es un sistema operativo que, real, que vas a poder hacer lo mismo que con tu sistema operativo anfitrión. Profe, yo en el administrador de tareas, en la solapa de rendimiento, en la parte de CPU, tengo que dice virtualización deshabilitado. ¿A eso lo tengo que habilitar o se habilita automáticamente o no tiene nada que ver? Bueno, ahí lo que pregunta Francisco es interesante, ¿no? Hay una característica del hardware. O sea, cuando uno quiere virtualizar un sistema operativo, para que eso funcione correctamente, hay una característica del procesador que se llama virtualización por hardware. Esa virtualización por hardware hace que la virtualización sea posible y sea rápida. Si no es una cosa que no funciona. Entonces, lo que dice Francisco es que en el administrador de tareas, en Windows, te advierte si vos tenés habilitada esa virtualización. En caso que lo tengas deshabilitado como lo tiene él, hay que ingresar a la BIOS. ¿La BIOS qué es? La BIOS es un software, así como cualquier otro, así como una aplicación en Android, lo que sea, es un software, pero que es un software hecho para tu placa madre. O sea, no es un software hecho para un teléfono o para un reloj inteligente, es un software hecho para una placa madre de tu computadora. Entonces, cuando vos encendés tu compu, vos podés acceder a ese software. O sea, en vez de acceder al sistema operativo, que es el que controla todo el hardware, accedes al software de tu placa madre, que se llama BIOS, o normalmente le llaman BIOS. En esa BIOS, vos tenés distintas opciones. De acuerdo a la marca y modelo de la BIOS, vos podés habilitar lo que se denomina virtualización por hardware. Si vos vas en todas las opciones que tienes y habilitas virtualización por hardware, eso va a implicar que vos después puedas virtualizar sistemas operativos. Normalmente, esa virtualización, esa opción viene habilitada en la normalidad, pero hay casos que no, como por ejemplo el que le pasó a Francisco. No tiene habilitado la virtualización por hardware. Y hay casos aún peor, que son aquellos que ni siquiera se puede habilitar la virtualización por hardware. En esos casos no van a poder virtualizar sistemas operativos como Ubuntu Desktop. Por lo tanto, ahí sí están ante un problema y les recomiendo, bueno, que envíen un mail a la profe para utilizar, en vez de un sistema operativo virtualizado, van a tener que usar una terminal online. O sea, hay terminales o hay páginas, véanlo así, hay páginas que te permiten simular de alguna forma el acceso a un Linux, que es básicamente lo que van a ver en la materia, cómo utilizar Linux. Entonces, van a tener que hacer todos los trabajos y todas las prácticas utilizando esa página. O la otra alternativa es instalarte Linux directamente como la primera alternativa que yo mencioné, es decir, no virtualizado, junto con el Windows, instalarlo así. Esa sería otra alternativa. Bueno, a ver, vamos a seguir con las preguntas. Se me están adelantando, ¿no? Porque todo esto lo tenía pensado decir, pero bueno. Si tengo un microprocesador Core 2 Duo y no tiene virtualización por hardware, ¿tiene que cambiar el procesador en ese caso? Bueno, lo que dice Darío es un microprocesador relativamente ya medio viejo, Core 2 Duo, para habilitar, él no tiene virtualización por hardware. Fíjense que no tiene la posibilidad de virtualizar vía hardware, por lo tanto no va a poder virtualizar sistemas operativos como Ubuntu. Entonces, él va a tener que usar esta página online que le explicaba recién o instalar Linux directamente en su computadora. Ya esas dos alternativas. Caso que no sepan cuál usar o cuál decidir, envíen un mail a la profe, ¿no? No se podría usar Docker, por ejemplo, en ese caso, o tampoco te dejaría. Bueno, no es... vos podés usar Docker si querés, no hay ningún tipo de problema. Así que si Ezequiel sabe usar Docker, puede usar Docker. No es lo que la cátedra explica y pide, ¿no? La cátedra pide lo que es
instalar una máquina virtual y utilizar una máquina virtual, vos podés hacerlo de otra forma. Lo que sí vas a tener que hacer, Ezequiel, es el trabajo práctico, sí lo vas a tener que hacer. Vas a tener que hacer el tema este de instalar la máquina virtual y instalar el Ubuntu Desktop, porque te van a pedir como un informe. O sea, eso lo vas a tener que hacer sí. Una vez que vos lo hagas a eso y apruebes el trabajo práctico número 1, ya sí podés usar, por ejemplo, Docker, como dice él. Para lo que no saben, Docker es una herramienta que normalmente se usa mucho en desarrollo de software, para justamente crear, entre comillas, pequeños entornos con las dependencias ya listas, con las librerías ya listas, con un sistema operativo ya listo. Es decir, imagínense ustedes en una empresa de software que cada informático, cada desarrollador o cada tester, por ejemplo, tiene una computadora y tiene que levantar, hacer funcionar el proyecto en el cual están trabajando. Entonces, realmente es un lío, por no decir otra palabra, porque Juancito tiene una Mac, Pepito tiene un Windows, y el proyecto está hecho en Python, y las librerías son estas, pero Juancito tiene otra, no tiene la librería SSL correspondiente. Entonces, es un lío. Entonces, como para solucionar esos problemas, es por lo que apareció Docker, que en realidad había otras tecnologías antes que hacían lo mismo, pero Docker se popularizó y realmente se impuso. Entonces Docker viene a solucionar eso. O sea, uno crea como un paquetito, todo con todo listo. Entonces directamente usas eso, ¿no? Eso es lo que básicamente lo que dice. Pero esto está fuera de la materia. No creo que después la profe me rete a mí por haberles hablado de Docker. O sea, está fuera de la materia, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con sistemas operativos. No se confunda. Bueno, lo que dice Adrián es correcto, de no tener la virtualización por hardware. La virtualización por hardware lo que hace no es impedir el uso, sino es mejorar el uso, ¿no? Eso también hay que tener claro. O sea, si vos tenés hay determinadas restricciones en cuanto a la virtualización por hardware. Por ejemplo, si vos tenés una virtualización, no tenés virtualización por hardware, pero tenés buena memoria RAM, todo, tenés un procesador que es la banque, y vas a poder utilizar VirtualBox virtualizando un Ubuntu, ¿no? O sea, no es una condición en la cual te va a impedir. Pero normalmente, como regla general, y para no confundir, a los alumnos se les dice que habiliten la virtualización por hardware. Si no tenés la virtualización por hardware, para evitar de que les puedan dar lento o hacer o tener algún problema, directamente les damos el acceso a la terminal online. En el caso cuando era presencial, iban al laboratorio y ahí tenían el Linux, pero al ser acá en modo virtual y realmente se hace difícil para ir solucionar estos problemas, lo que se hace es, bueno, usar la terminal online. Entonces a uno ya puede empezar a practicar con esa terminal online. Y no, a ver qué pasa. Sí, la Core i3 está bien. Bueno, ahí lo que dice Darío, uso Debian 10 y puedo virtualizar solo de 32 bits. El TP debe ser sobre Ubuntu solamente. Bueno, el trabajo práctico sí es solamente, vas a tener que instalar Ubuntu, o sea, encima de tu Debian vas a tener que instalar Ubuntu, básicamente. Entiendo que tu Debian es tu sistema operativo anfitrión, entiendo que es así. Sí, lo que tenía el VirtualBox era que te pedía que le asignes prácticamente todo, si no después se te moría el sistema operativo. No le pude usar ni clavado que andaba. Sí. Bueno, hay un montón de preguntas. Entiendo que más o menos hay un grupo de alumnos que la tiene bastante, o sea, más o menos clara. No quiero dejar en banda el resto, así que vamos a seguir con el contenido de la clase. Bueno, entonces tenemos lo que es más o menos, todos están entendiendo lo que hay que hacer, ¿no? Hay que virtualizar un sistema operativo. Ese va a ser el desafío del trabajo práctico número 1. En caso de que estén medio perdidos, hay algunos de sus compañeros que
que más o menos tienen alguna experiencia por lo que logro entender, así que pregúntenle, no se queden ahí sin avanzar, porque esto es fundamental para no quedarse en la materia. Si ustedes no tienen cómo practicarla, ya está, digamos, directamente a recursarla casi, porque... Entonces, dice, a ver, entonces, si la virtualización está deshabilitada, lo activamos en la BIOS. Así es, Matías. Así es. Entonces, ustedes tienen que saber cómo entrar a la BIOS. O sea, no siempre se entra de la misma forma. Así que lo normal es googleen, por ejemplo, si ustedes tienen una Lenovo, cómo entrar a la BIOS Lenovo, tal, y bueno. A veces suprimir, a veces F12, a veces F2, hay distintas alternativas para entrar a la BIOS. Pero bueno, cualquier cosa siempre manden email. No se queden sin avanzar en este punto. Bien, ahora vamos con eso, Pedro. Vamos con eso. Entonces, la idea era explicarle en teoría qué es lo que vamos a hacer. Básicamente vamos a instalar una distribución de Linux en VirtualBox, se la vamos a virtualizar. Esa distribución se recomienda que sea Ubuntu Desktop o en su defecto Ubuntu Server. Ubuntu Desktop tiene interfaz gráfica, por lo tanto se requiere más memoria RAM. Ubuntu Server no tiene interfaz gráfica, pero también les va a servir completamente para cubrir la materia. Entonces, si ustedes están cortina de RAM, por ejemplo, tienen 4 GB, es bastante corto, ya les diría que pueden ir por un Ubuntu Server, digamos. Si tienen, imagínense, si ustedes tienen 4 GB, tienen un Windows y levantan un Chrome, se quedan sin RAM al toque, digamos. Entonces, la sugerencia es que si tienen 4 GB, bueno, yo me iría por Ubuntu Server. Digamos, total es lo mismo. Tal vez al principio van a chocarse porque Ubuntu Server no tiene interfaz gráfica. O sea, ustedes entran a una cosa negra para escribir comandos. O sea que imagínense, a veces acostumbrarse a eso, si no lo han hecho nunca, sí le va a costar. Pero no van a tener problemas después que le anda lento y todo lo demás. Bueno, a ver qué más, qué preguntas hay. Bueno, me pregunta Pedro si había descargado el VirtualBox. Sí, efectivamente, ya le voy a mostrar cómo se descarga, bueno, es trivial descargarlo. Me pregunta Aldana, ¿sí o sí hay que usar máquina virtual si tengo Linux también? No sé. Bien, Aldana, si vos ya tenés Linux instalado en tu sistema operativo anfitrión, para hacer toda la materia no hace falta que instales una máquina virtual. Lamentablemente, para hacer el trabajo práctico, sí vas a tener que hacerlo, ¿no? Eso sí, porque te van a pedir un informe y te van a pedir de que complete con captura de pantalla. Así que eso lo va a tener que hacer. 8 te tira el desktop. 8 RAM, sí, vas a poder tener un Windows 10 y un Ubuntu Desktop sin ningún tipo de problema. Linux Mint, yo no tendría problema, Facu, o sea, pero los lineamientos de la cátedra, creo que vas a tener que instalar Ubuntu. Vos podés usar Linux Mint durante la materia, sin ningún tipo, o sea, de vuelta, ustedes durante la materia pueden hacer lo que quieran, digamos, o sea, pueden usar Linux Mint, Kali Linux, el que quieran. Pero el trabajo práctico les dice que instalen Ubuntu. Básicamente, habría que respetar eso porque puede ser de que no aprueben si no respetan eso. Bueno, si tengo una duda en las distribuciones, no, perdón, me salté la de Elmi. Se puede usar WSL, no sé bien qué son esas siglas. Elmi, no, ¿cómo es? AMI. O sea, no sé bien qué es. A ver si me ayuda Google. No sé qué es. Puedo decir lo de. Ah, el subsistema de Linux para Windows. Bueno, si vas a usar el subsistema de Linux para Windows, sí, también es lo mismo de siempre, la misma respuesta para todos. Ustedes pueden usar el subsistema de Linux para Windows sin ningún tipo de problema porque funciona bárbaro, pero de ahí a que hagan el trabajo práctico número 1 con eso, me parece mal porque no van a estar respetando la consigna. Es como que le digan, me parece a mí, no sé, habría que hablar con la profe, le pueden preguntar, pero yo le diría que
Directamente hagan lo que le pide el trabajo práctico y listo. Una vez que termine el trabajo práctico, usen lo que quieren después. Tengo una duda, ¿la distribución son sistemas operativos en sí? Bueno, lo que me pregunta Gastón está interesante la pregunta en realidad, porque uno después empieza a pensar, ¿qué es un sistema operativo? O sea, Linux, ¿es un sistema operativo o no? O sea, les pregunto en serio, digamos, ¿ustedes qué dicen? ¿Es un sistema, qué creen? ¿Linux es un sistema o Ubuntu es un sistema operativo? O sea, yo diga, o Unix, pregunta Ezequiel, ¿cuál es la diferencia? Entonces, está buena la pregunta porque en realidad noto que hay mucha confusión. Entonces, vamos a intentar aclararla. Uno tiene Linux. Linux es lo que se denomina el kernel, o sea, el núcleo de un sistema operativo, que maneja básicamente el acceso al hardware, ¿no? Todo lo que es acceder al hardware lo hace este Linux, que es un software que desarrolló Linus Torvald en 1991. Se basó en Unix, que era otro parecido, pero que se había desarrollado mucho antes. Entonces dijo, no, Unix es muy complejo, vamos a hacer algo más simple, y largó con Linux. Entonces, Linux básicamente empezó a ser un sistema operativo en sí, pero después la gente, la comunidad, se dio cuenta de que estaba bastante bueno y que uno podría equipar a ese Linux con nuevas herramientas para generar un sistema operativo más potente. Y ahí empieza el concepto básicamente de distribución. Entonces dice, bueno, yo te tomo lo que vos hiciste Linux Torvald, que ya de por sí funciona y podés hacer cosas, pero es muy, no sé, no es muy amigable, ¿no? Yo voy a tomar lo que vos hiciste y le voy a poner una interfaz gráfica, le voy a poner un navegador web, le voy a poner Spotify por default, qué sé yo. Entonces ahí armo una distribución. Y todo eso vendría a ser un sistema operativo con las aplicaciones. O sea, eso es toda una distribución. Pero Linux en sí mismo ya es un sistema operativo porque te lo permite. Y Ubuntu, que es básicamente es Linux más un montón de aplicaciones, básicamente también sería un sistema operativo porque está usando Linux. Entonces, bien, o sea que lo que dice Nicolás es que hay un montón de distribuciones, o sea, un montón de sistemas operativos. O sea, si uno define a sistema operativo como el conjunto de las aplicaciones que tiene, más el núcleo para acceder al hardware, si uno define el sistema operativo a eso, entonces hay un montón de sistemas operativos, una banda, o sea, realmente hay muchísimos. Todo se basa en el mismo kernel, todo se basa en el mismo Linux. Incluso más, todos los sistemas operativos Android, hasta el Android 6, 7, se basaban en Linux. Después cambió. O sea, imagínense, o sea, Android también era Linux. Ahora ya cambió porque han hecho su propio, han modificado el kernel de Linux adaptado a los teléfonos. Entonces, ustedes imagínense la cantidad de distribuciones que hay. Hay un sitio que se llama DistroWatch, ya les lo voy a mostrar para que lo vean. Acá está. Este sitio, ¿hay alguien que se le espera? No. Este sitio es gráficamente es medio viejito, parece, pero está totalmente actualizado al día de la fecha. Y acá a la derecha, es lo que quería mostrar, aparecen una lista de las distribuciones con mayor uso en Internet. El mayor uso lo miden con este score que se llama HPD, que lo calculan en base a los clics que se hacen, un montón de cosas. Bueno, que pueden ver la explicación acá, me parece. Acá me parece que está la explicación. Pero de cómo calculan ese valorcito. Pero básicamente define cuáles son las distribuciones que más están siendo utilizadas en este momento. Y fíjense, MX Linux, Manjaro, Mint, Ubuntu, Debian, ¿no? Y fíjense que hay muchos más, ¿no? Acá son las 100 primeras, o sea que realmente hay muchas. E incluso hay un proyecto de software que se llama Scratch for Linux, creo, sí, algo así, Scratch for Linux. Yo lo había usado hace un tiempo, que te permite construir tu propia distribución. O sea, uno puede hacer su propia distribución si va al código fuente de Linux, lo trae, busca sus propias aplicaciones y puedes armar tu propia distribución.
Pero hay un proyecto que te permite armar tu propia distribución en un formato más fácil, más rápido, digamos. O sea que imagínense la cantidad que puede llegar a haber de distribuciones. O sea, una cantidad exorbitante, ¿no? Entonces, de todos estos, los que ustedes deberían aprender es Ubuntu. A su vez, en Ubuntu, yo les mencionaba recién Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, porque Ubuntu en sí es la distribución, pero es como que tiene diferentes versiones, el mismo Ubuntu, la misma distribución. Por eso tenés Ubuntu Desktop, que está pensado para notebooks, Ubuntu Server, que está pensado para servidores, por eso no tiene interfaz gráfica. Y hay otros más. Está el Ubuntu de IoT, que está pensado, por ejemplo, para instalarse en Raspberries, en esas plaquetitas que son de mínimo recurso, pero que se necesitan para un proceso industrial y esas cosas. El desktop sirve para una PC de escritorio, exactamente. Bien. Bueno, a ver. Bueno, avancemos un poquito más, ¿no? Entonces, quedó más o menos claro lo que es una distribución. Una distribución tiene a Linux adentro y tiene un montón de aplicaciones que ayudan a decir, che, mira, el Linux es mejor porque tiene todas estas aplicaciones, tiene Google Chrome por default. Había una, creo que en Ubuntu era, hace un par de años, te venía con un navegador que se llamaba Chromium, no sé si lo han escuchado. No me gustaba a mí, pero bueno, después me empezó a gustar un poco, pero venía con ese. En vez de Google Chrome, venía con un Chromium. Era como una copia media trucha de Chrome, pero básicamente funcionaba. Y así, o sea, imagínense cada distribución que se arma. Bueno, Ubuntu lo que tiene es que es soportado por una empresa privada que se llama Canonical. Canonical es una empresa, creo que es sudafricana, si no me confundo, que o nació ahí, no sé por qué no se recuerdo. Esa es una empresa privada que soporta y apoya Ubuntu y les da el desarrollo, ¿no? Es la versión open source de Chrome, exactamente. Se basa en el mismo motor el mismo motor web, pero por ahí cambia un poquito el loguito, cambia un par de cosas. Debian 10 lo tiene. Bueno, una diferencia por ahí, Ubuntu está muy basado en Debian, y Debian por ahí es un poco más complejo desde mi punto de vista, bueno, y de muchos más, en cuanto a la instalación de los paquetes, ¿no? Eso por ahí ténganlo en cuenta. Por ahí Ubuntu tiene mejor resolución de paquetes que Debian, ¿no? Debian por ahí tiene cada cosa que voy a decir. Bueno, suena una campanita que todavía no sé bien qué es esa campanita. No sé Recién lo qué que es yo esa acabo de ver es campanita. que decía Sandra Allende es la hospedadora ahora de la sala. Ah, es la entrada. Puede ser que haya entrado la profe, puede ser. Ahí nos va a Hola, saludar. hola, Acá, ahí ¿cómo entró. están? Buenos días, ¿Cómo estás, profe. Sí, Germán? sí. ¿Qué tal, profe? Sí, No la veo, sabía que pero te avisaba cuando yo entré, debe ser. sí, me sonó una campanita y no sabía bien qué era. Está bien, Bueno, bien. los saludo, pero lo dejo que termine, Ger. Bueno, ¿Sí? Así no agarro la mitad del el camino. perfecto. Sí, sí, estamos Dale, avanzando acá con los dale, chicos. perfecto. Pongo silencio. Bueno, entonces, bueno, me habían preguntado cómo descargo VirtualBox. Una opción, la única opción es ir a la página principal de VirtualBox. Entonces, buscan VirtualBox en Google, ¿no? O en el que quieran. Entran a virtualbox.org y le aparecen este mensaje, este botón, descargar VirtualBox 6.1. Y lo descargan. Lo descargan, lo instalan como cualquier otro programa, es muy simple de instalar, con las opciones por default y ya está. Y una vez que lo instalan, van a ver algo como esto. Les aparece esta interfaz gráfica
Agustín, si lo querés ir haciendo no hay problema, si no lo puedes hacer después, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Si lo querés ir haciendo ya, lo puedes hacer. Acá a mano izquierda aparecen todas las máquinas virtuales que uno tiene instaladas. Aclaramos, Ger, que van a estar las diapositivas para que ellos hagan el paso a paso, así que no necesariamente lo tienen que hacer. Lo pueden hacer, pero no necesariamente ahora. Sí. Bien. Bueno, fíjense acá a mano izquierda que, están las máquinas virtuales. En su caso va a estar vacía, no va a estar este listado. Y a su vez uno puede agruparlas, ¿no? Como si fuese un directorio o una carpeta. Haciendo clic en la máquina virtual, van a ver a mano derecha un montón de datos, que es la configuración que uno hizo al inicio cuando creó esa máquina virtual, que después la puede modificar si desea. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo puedo crear una nueva máquina virtual, ¿no? Y vamos a crear ese hardware virtual que yo les había mencionado al inicio de la clase. Pero ese hardware virtual obviamente tiene que estar acotado entre el hardware real. Uno no puede poner más de lo que tiene físicamente. Virginia, cuando instalamos Ubuntu nos aparecía. No entiendo. Aparecería. Ay, Aparecería. perdón, porque yo metí un... No, discúlpame, Ger, pero como un alumno me preguntó si los enlaces para las clases iban a ser fijos, yo le contesté y quizás Virginia creyó que estabas hablando de los enlaces de Ubuntu o de VirtualBox, no sé. No sé. Bueno, Virginia, repetí la pregunta y aclara. Entonces, bueno. Bueno, continuamos. Roberto, sí, Roberto, hago pentesting. Bueno, vamos a hacer una nueva máquina virtual. Pentesting es un análisis de seguridad, para los que no saben. Bueno, vamos a crear acá una nueva máquina virtual. Hago clic acá, nueva, y me va a abrir un wizard, un paso a paso, en donde puedo ir creando mi máquina virtual. Claro, cuando ustedes instalen Ubuntu, cuando ustedes creen la máquina virtual de Ubuntu, les va a aparecer en el listado. Ahora vamos a crear una máquina virtual, Virginia. Fíjate cómo lo voy a hacer. Entonces, vamos a crear una máquina virtual para sistemas operativos de prueba. Ya vamos a hablar de ese tema de cómo se tiene que instalar Ubuntu. Ahora vamos a crear el primer paso, que es crear la máquina virtual. Segundo paso es instalar el sistema operativo. Para instalar ese sistema operativo, en este caso Ubuntu, van a necesitar un archivo que se llama archivo ISO, que es la imagen del sistema operativo, ¿no? Ese archivo ISO, ustedes lo descargan desde la página oficial. O sea, Ubuntu Desktop. Bueno, me parece que vamos a detenernos y vamos a ir a ese punto, porque siempre se adelantan. Sí, Ger, no contestes el chat, yo lo manejo, yo voy anotando lo que tenemos que responder después cuando hagas un freno, Bueno. así no te interrumpen tanto. Bueno, acá en Ubuntu Desktop la descargan, la versión 20 descargan, y ahí les va a descargar el archivo ISO, ¿no? Ese es el archivo ISO que vamos a utilizar en el momento de instalar el sistema operativo. Pero volvamos al tema de crear la máquina virtual. Voy a crear la máquina virtual, para ello le tengo que indicar un nombre. Por ejemplo, pongo sistema operativos. Sistema operativo, vamos a poner acá. Elijo acá la etiqueta Linux, la etiqueta Ubuntu 64 bits. Puede ser que a algunos les dé la opción de Ubuntu 32 bits. No hay problema. Elijan esa. Estas son etiquetas nomás. Tampoco va a inferir en lo que después vas a instalar. Le damos siguiente. Y lo primero que nos pregunta es qué cantidad de memoria RAM le vamos a asignar a nuestra máquina virtual. Acá, si van a instalar el Ubuntu Desktop, o sea, el Ubuntu de escritorio, les recomiendo que le pongan 2048 para que después cuando la usen y tenga una experiencia de usuario
buena, digamos. Si no, si le ponen 1024, o sea, 1 GB de RAM, probablemente tengan alguna deficiencia en el uso, ¿no? Sí, o sea, en realidad, como regla, digamos, como regla general, si usted tiene 8 GB de RAM, o 6, supongamos, pónganle 2048. Si ustedes tuvieran menos de 6 de RAM, y bueno, ahí pueden ponerle 1024, para que la máquina anfitrión no les empiece a andar muy lenta. Si ustedes le ponen 1024 de RAM, úsenlo un poco y vean cómo les funciona. O sea, naveguen un poco con el sistema. Si les anda muy lento, van a tener que dejar de lado Ubuntu Desktop e instalar el Ubuntu Server para que les funcione. Bueno, no, si tenés 16, 2040, lo que quieras, digamos, tenés ya mucho RAM ahí. Una consulta en la versión solo me deja. Si, no importa, podés elegir Ubuntu 32. Ya vamos a hablar de esos temas. Sí, seguimos. Bueno, entonces acá elegimos la memoria RAM 1024. Siguiente. Y Ubuntu Server después ponen 1024. No hay problema, Patricio. Bueno, recién elegimos memoria RAM. Ahora lo que vamos a elegir es el disco, o sea, el espacio de almacenamiento permanente. O sea, que cuando uno reinicia la máquina virtual, eso sigue guardado, básicamente. ¿Esto cómo funciona? Tras bambalinas, básicamente, funciona a través de un archivo. Es decir, en su máquina anfitrión va a haber un archivo y en su máquina virtual hay un disco. O sea, como que el disco se guarda como si fuese un archivo en la máquina de anfitrión. Entonces, por eso les pregunto ahora si quieren crear un disco virtual, y ese disco virtual se va a representar como un archivo. Ustedes pueden decir, no quiero crear un disco virtual, eso va a implicar de que la máquina virtual no se va a instalar, y evidentemente no lo van a poder instalar, solamente la van a poder probar. Hay algunos sistemas operativos, algunas distribuciones que te permiten probarla sin instalarla. Obviamente eso dura mientras la máquina está encendida. Una vez que la apagás y la volvés a prender, perdiste todos los datos. Entonces, en este camino vamos a elegir si efectivamente quiero crear un disco duro virtual, y le vamos a dar a crear. Acá nos pregunta justamente qué tipo de archivo, ese archivo que yo les dije que se guardaba en el sistema operativo anfitrión, o sea, en el sistema operativo Windows, supongamos, en el caso más común. ¿Cómo va a ser ese archivo? Ese archivo puede ser de distintos formatos, así como ustedes tienen archivos docs, archivos Excel, archivos PDF, que son distintos formatos. Bueno, acá hay distintos formatos para representar discos virtuales. Por ejemplo, uno de ellos es el BDI. O sea, uno guarda un disco virtual en un archivo BDI. O puede guardar un disco virtual en un archivo BMDK. Y ustedes me podrían preguntar, ¿para qué me sirve? Bueno, hay ventajas y desventajas entre cada uno de los tipos de archivos para discos virtuales. Una de las ventajas, si vas a utilizar BMDK, por ejemplo, es que es portable. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés tomar el disco virtual que creaste en VirtualBox y llevarlo a otro software de virtualización, por ejemplo VMware. Lo puedes llevar sin problema. Mientras que si elegís BDI, es como que es una marca propietaria o un tipo de archivo propietario de VirtualBox y solamente funciona acá. Y si lo llevas a VMware, no va a funcionar, no lo va a entender, no lo va a interpretar a este archivo, a este formato, ¿no? Entonces ahí eligen cómo va a ser ese formato de archivo, cómo va a estar representado tu disco duro virtual. Eligen la opción que viene por default, BDI, para avanzar. Elegimos esa. ¿Okay? Le damos siguiente. Y para terminar con lo que es disco duro, nos da dos opciones. ¿Cómo se va a crear ese archivo o ese disco duro virtual? Si va a ser reservado dinámicamente o de tamaño fijo. Creo que la palabra ya te lo define, pero por las dudas lo voy a aclarar. La reservado dinámicamente
implica que el archivo va a ir creciendo a medida que en la máquina virtual se vaya utilizando el disco duro. No es que si uno le puso el tamaño 20 GB, que ya nos lo va a preguntar al tamaño, si uno le pone 20 GB, no es que va a ocupar 20 GB el archivo ese, sino que va a ocupar lo que necesite la máquina virtual. A medida que se vaya usando, va a ir empezando a ocupar. Mientras que tamaño fijo es que si uno le pone 20 GB, directamente ese disco ocupa 20 GB, ese archivo ocupa 20 GB. Evidentemente hay ventajas y desventajas, ¿no? El primero, el reservado dinámicamente, tiene la ventaja que no te ocupa espacio sin haberlo ocupado en la máquina virtual, pero es más lento. Mientras que el de tamaño fijo es la inversa. Es decir, te ocupa mucho espacio al principio, pero debería ser más rápido al usarlo, ¿no? Bueno, lo que yo les acabo de explicar es básicamente lo que está escrito acá. Así que también lo pueden leer en caso de que no me hayan entendido. Bueno, vamos a dar siguiente. Y finalmente, ahora sí, finalmente nos pide el tamaño del disco, ¿no? Por ejemplo, 10 GB, 12 GB, 15 GB. Acá pongan lo que a ustedes les parezca. No se abusen, digamos, sea máximo 30, más para un Ubuntu de estas características, ¿no? No hace falta tanto. Sí, el mínimo le habías dicho, Germán, creo que con 10 andaba sí, más mínimo 10, o menos. Mínimo 10. Porque, algo acá a tener en cuenta es que este espacio también el sistema operativo va a ocupar espacio de esto que ustedes asignan. Supongamos que Ubuntu te ocupa 8, ya te van a quedar, si le pusiste 15, te van a quedar 7 para aplicaciones, para lo que sea. El sistema operativo ocupa un poco menos de 10. Depende también qué opciones elegiste para instalarlo. Chicos, recuerden que ustedes pueden ir probando, creando una máquina virtual, usándola y después creando una nueva y eliminando la vieja que no les salió tan bien o que no les gustó cómo está funcionando. O sea que eso no se preocupen porque pueden hacer, fíjense la lista de máquinas virtuales que tiene Germán, se van haciendo distintas máquinas virtuales y bueno, las guardan, las tiran, las usan, o sea, son fáciles para reconfigurar porque hacemos una nueva y ya está. Esa es la ventaja de usar la virtualización. Exactamente. Bueno, una vez que lo terminan, ya está. La máquina virtual está creada. Obviamente no hemos instalado ningún tipo de sistema operativo acá. Para instalar un sistema operativo, hacen clic derecho, iniciar, inicio normal. Esto básicamente lo que va a hacer es iniciar la máquina virtual, la inicia, pero no tiene sistema operativo instalado. Entonces nos aparece este mensaje indicando elegí desde dónde querés iniciar. Bueno, yo lo quiero iniciar desde una instalación. Para ello, lo que hago es seleccionar este botón y voy y elijo mi archivo ISO, que habíamos descargado desde la página oficial de Ubuntu. Entonces le hacen clic al archivo ISO que habían descargado y le dan iniciar. Una de las cosas que yo le quiero aclarar aquí es que recién a uno de los chicos dijo me dio error. En realidad, la primera vez que ponen iniciar esa máquina virtual, les va a pedir el archivo ISO. Si no lo tenían al archivo ISO descargado en su máquina o en alguna parte donde pudieran extraerlo y vuelven a salir para buscar el archivo, lo que sea, cuando vuelven a iniciar por segunda vez esa máquina virtual les va a dar error. Así que ahí van a tener que eliminar esa máquina, volver a crearla y tener todo disponible para instalar el sistema operativo, porque la primera vez que se pone iniciar, sí o sí hay que encontrar, buscar ese archivo ISO. ¿Sí? Ese es un error muy común que me dicen, profe, no pude, me dio error, y es porque la hicieron más de una vez a la instalación. Así es. Bien. Bueno, ahí le dan la instalación, le dan iniciar con la ISO
y esperan hasta que se va instalando. La instalación en sí, acá les voy a mostrar, vamos a pasar a Filminas, porque hacer el proceso de instalación en vivo va a tardar mucho tiempo. Tarda mucho tiempo, claro. Acá está el paso a paso de VirtualBox y llegamos a la instalación. Está la instalación de Ubuntu, en este caso Ubuntu 18, que también todavía sigue siendo soportado, tiene soporte por 5 años, o sea, hasta el 2023 estaremos estaremos actualizados con Ubuntu 18. Bien, acá, bueno, ¿hay tiempo para ver el paso a paso o cómo? No sé, Ger, a ver, 20 minutos. Me gustaría más que el paso a paso ese, aclararles cositas como por ejemplo, la versión de Ubuntu que ustedes van a poder utilizar es, no sé si vos le dijiste la 20, Germán, pero puede ser la 18, que es lo que estabas diciendo recién. Y en todo caso, si es muy pesado el archivo, que sea la de Ubuntu Server, para Claro. aquellos que tengan poco hardware disponible. Lo otro era la versión del VirtualBox, que sea la última, el 6.1. Así es. ¿Sí? Bien. Después, cuando elegimos la versión la versión ISO, puede ser de 32 bits o de 64 bits. Hay varios que pueden saber que su máquina es una máquina de 64 bits, pero no les está apareciendo la opción, y eso es porque seguramente no tienen habilitada la opción de virtualización. Entonces, eso yo no sé si vos lo tenés contemplado en tu Filmina, Ger, o se lo ponemos aparte en esos problemas, las soluciones y eso. No, acá está contemplado los casos felices. Sí se lo expliqué recién, pero no. Sí. Bien, entonces eso se los voy a aclarar así como para que les quede una ayudita a aquellos que han tenido algún tipo de problema. A Germán no lo voy a tener en las clases que viene, por eso estoy tildando todo lo que pueda hacer que les sea para ayuda. Después preguntaron en algún momento qué tipo de disco era el que vos recomendabas. En realidad, la recomendación para el trabajo práctico y para el manejo en la cátedra, el disco de VirtualBox es el más recomendado, pero esa recomendación va a depender de qué es lo que quieren hacer ustedes con esa máquina virtual. El uso que le den a esa máquina virtual va a depender, va a definir qué disco van a usar, si el disco de VirtualBox o un disco más genérico, o un disco, había tres opciones, el de VirtualBox, uno más genérico y otro no me acuerdo cuál era la otra opción. Sí, en realidad les puede aparecer más también, eso también ¿Más va a depender también? sí, les puede aparecer otro. Pero elijan BDI que es el El de BDI es VirtualBox. para la cátedra. Yo lo que sí les sugiero es que aquellos que todavía no tienen mucho conocimiento de máquinas virtuales y de sistemas operativos, no empiecen a probar todo de entrada en la primera máquina virtual que creen. Traten de crear la máquina virtual con el paso a paso, tratar de entender de qué se trata, ir analizando cada uno de los pasos y de los conceptos, y luego de que han podido crear esa máquina virtual, empezar a probar de crear nuevas. Allí sí empiecen a probar, pero no empiecen desde el principio a probar, porque después no pueden crear la máquina virtual inicialmente, y para la clase que viene ya no tendrían una máquina para utilizar. Entonces yo les recomiendo eso, hagan la máquina virtual básica y después empiecen a probar y a modificar cosas y cargar un sistema operativo u otro y hacer ya pruebas, ¿sí? Porque me parece que con los otros cursos me está pasando de que quieren hacer cosas más raras y ya empiezan a preguntar esto o lo otro. Y no hicieron el mínimo Claro, sí. requerido. Bueno, no, y después tener en cuenta, por ejemplo, que la versión la tendrían que usar en español para que puedan entender correctamente qué es lo que les está solicitando. Creo que esa es la Filmina. Después el teclado, prestar atención al teclado porque nosotros tenemos caracteres especiales al usar
al usar las máquinas, al usar los comandos, tenemos caracteres especiales de signo de pregunta, de admiración, virgulilla, los acentos de distintos tipos. Entonces, esos símbolos especiales, si ustedes no configuran bien el teclado, no eligen la opción correcta de teclado, puede que por ahí tengan algún problemita al tipear. ¿Qué más, Ger? Anda pasando la filmina para ver qué otras cosas tenemos que También problemas recordar. con la red pueden tener. Ah, ese tema quería que sí. Sí. Ah, pero lo Eso- pusiste en una filmina, bien. Sí, está en la filmina. Pero mostrales eso. Les muestro. Eso a algunos siempre le pasa. Esto es, ustedes necesitan internet en la máquina virtual. En caso que necesiten acceso a internet, tienen que ir a configurar la red. Para ello, seleccionan la máquina virtual, estando apagada, le dan a configuración, pestaña red. Y acá tienen que verificar de que esté habilitado el adaptador de red, y en donde dice conectado a, hay dos opciones que deben estar elegidas. O eligen NAT o eligen adaptador puente. Esto está en las filminas, pero por las dudas, eligen NAT o eligen adaptador, cualquiera de los dos está bien, y le dan a aceptar. E inician la máquina. No lo hagan mientras está encendida, porque no les va a tomar el cambio. Tienen que apagarla y volverla a prender. Claro, si está prendida lo hacen, pero tienen que apagarla y volver a encender para que Sí. tome el cambio. Las filminas no están subidas, chicos, porque, bueno, normalmente damos la clase y después la subimos, pero en unos minutos yo les voy a subir, es más, voy a sacar tu filmina directamente, Germán, y subo esa. Bueno. Y después, en todo caso, si quiero hacer algún agregado, les agregaré unas diapositivas extras. ¿Qué otra cosa quería comentarles? Bueno, ya a todos los que no vieron el chat, les dije de poner el presente de la clase y, Ger, no sé si querés agregar algo que te hayas, que te acuerdes de que sea necesario. Versión de 32 bits. Pensando. Problemas de internet. Capaz que el tema de las guest addition y esas cosas para bueno, eso podría ser. ¿Sabes qué? Una de las cosas addition, guest addition, estoy anotando para que no nos olvidemos. Una cosa es la guest addition y otra cosa es compartir carpetas. Claro. ¿Cómo hacer para compartir carpetas? Porque ellos generalmente quieren usar una carpeta de su Windows. Sí. Bueno, ahí me parece que se lo voy a comentar, pero les voy a preparar una guía, porque es medio complejo el tema de la Guest Addition. ¿Qué es básicamente las Guest Addition? Son plugins que uno instala en VirtualBox, pero que no es suficiente con instalar el plugin. Vos instalás, básicamente, tenés que instalar el plugin en el VirtualBox y después tenés que ir al sistema operativo virtualizado, en este caso sería el Ubuntu, e instalar un paquete que te permite conectar ese sistema operativo con el plugin en VirtualBox. Y a partir de ahí, una vez que vos instalaste las Guest Addition, ya vas a poder, por ejemplo, compartir una carpeta entre tu sistema anfitrión y tu sistema invitado. Por ejemplo, una de las funcionalidades de las Guest Addition es esa. Otra de las funcionalidades que comparte el portapapeles. Es decir, si vos copias algo en tu computadora anfitrión y pegás en tu máquina virtual, va a funcionar. Todo eso se hace con las Guest Addition, pero para que funcione todo ese sistema, tenés que instalar un plugin en VirtualBox y después ir al sistema operativo virtualizado en particular e instalar el paquete que hace esa conexión, digamos. Por eso por ahí es tan complejo y suele haber muchos problemas en que funcione todo eso. Ese tema de instalación de aplicaciones extras que no vienen con la instalación básica, sí, lo vamos a ver en la siguiente clase para que sería la segunda parte del trabajo práctico. Sí, segunda parte. En realidad es un solo trabajo práctico, pero tiene dos partes, una parte de instalación y después la parte de instalación básica y otra
la instalación de aplicaciones. Chicos, estoy viendo que me están diciendo presente, tal, presente, tal, presente. No estoy tomando lista por el Zoom, tienen que ir a la V a marcar el presente. Dentro de la V hay una opción que dice asistencia. Bueno, Germán, si vos no te acordás de algo para sugerir, yo te libero y te agradezco infinitamente este favor, esta De nada. clase para los chicos, sobre todo porque vos te hacen consultas siempre sobre las instalaciones y evacuás todas sus dudas. Y a mí me Perfecto. salvaste muchísimo. Buenísimo. Te libero si querés Bueno. dejar. El martes no te espero, ¿sí? No, igual me conecto, no hay problema. No hay problema. No, como vos quieras, como vos Eh, quieras. Yo te libero así que, para el martes. bueno, Así que bueno. bueno, Yo que tengan buen fin de estoy semana. con cualquier. Sí, ahora voy a estar con la parte administrativa preguntando dudas del presente y eso, que hasta que me avisen que ya puedo cerrar y ya me desconecto. Así que Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Ger. de nada, hasta luego. Chao, profe, chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Les agradezco muchísimo. Chicos, les cuento, no sé si les contó Germán que tuve que hacer un trámite y no llegaba para el horario de las 12, así que por eso es que él me reemplazó. No les avisé nada porque yo ya les había dicho, ¿se acuerdan cuando me presenté? Que conocieran al profe Germán porque siempre es el que me salva las papas cuando tengo problemas de superposición de horarios y cosas por el estilo. Bien, preguntas que tengan extras. Todo el mundo marcó la asistencia. ¿Alguien no pudo? Profe, una pregunta. Sí. La clase pasada, espera un segundito que voy a contestar a este. La clase pasada fue de prueba, así que no hay problema. El TP lo voy a subir, supongo que entre el mañana y pasado, porque recién hoy me llegó. Recién hoy nos llegó el TP definitivo, tenemos que dar el OK, y si no hay ningún cambio, calculo que sábado y domingo estaré subiendo el enunciado del trabajo práctico, para que ustedes vayan realizándolo. Lo otro que les voy a pedir es que voy a subir quizás una planilla, eso les voy a mandar a través de los referentes, quizás les subo una planilla para que ustedes me vayan cargando los nombres de los integrantes del grupo. Entonces yo ya tengo esa planilla lista para cuando tenga que corregir los trabajos. ¿Cómo es el tema del trabajo práctico? Bien, Agostina, el trabajo práctico les va a plantear una situación real o hipotética, donde les va a decir qué es lo que se quiere hacer. Para solucionar ese problema, ustedes van a tener que hacer una instalación. Entonces, van a tener que responder algunas preguntitas, hacer capturas de pantalla y pegar esas capturas de pantalla que se les está pidiendo. De todas formas, el trabajo práctico, tenemos una clase más para hacer consultas de dudas que tengan, de profe, no me salió esto, no pude hacer esto otro, lo aclaramos, y recién la recepción o la entrega va a ser posterior a esa fecha. Los integrantes, el máximo son 6, pero bueno, me tienen que mandar un mail para la excepción, me tienen que mandar un mail y voy a ver si lo autorizo. ¿Está? Me tienen que justificar por qué 7 para que yo diga, bueno, está bien, sí. Si no, 6 es el máximo. Perdóname que vos estabas hablando y yo te corté, te dije, déjame que aclare esto. Ahora sí. No, profe, era justamente la misma pregunta, la había puesto en el chat, pero era para saber de cuándo estaba el enunciado El trabajo práctico. Y para cuándo más o menos era la fecha de presentación. Sí, no, yo cuando se los presento oficialmente, que les digo, hoy es la presentación y se los publico, a partir de ahí son 15, 16 días, porque por ahí, por ejemplo, lo publico un lunes y hasta el lunes de la semana siguiente no. La otra semana lo tendrían que entregar. ¿Pero qué hago? Se los pongo para el martes, porque el lunes puede ser que se saquen las últimas dudas antes de entregarlo. Entonces, generalmente hago eso. Supongamos que es lunes, por decir una fecha. Como ustedes es viernes, quizás a veces se los pongo para el sábado entregarlo. Entonces me da margen a mí. Sábado al mediodía lo entregan, yo lo corrijo sábado a la tarde, domingo.
no de esa semana, sino de 2 o 3 semanas después, obviamente. Pero bueno, Perfecto. está aclarado. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo una pregunta con respecto al presente. Ahí Sí. tiene un montón de opciones. Yo puse presente, bueno, Mientras me haya salía en español. una P no hay problema, porque Listo, yo listo. creé una opción de 3, de presente, ausente y tarde, nada más. Pero seguramente en el primer presente no lo había creado todavía, entonces les aparecen todas. Pero no se preocupen Bien, porque yo, con que aparezca la P para mí es suficiente. bien, bien, Y el perfecto. puntaje que le da es de 2 puntos al presente, 1 punto al tarde y 0 punto al ausente. Por defecto carga el ausente, el que no carga el presente, carga el ausente. Y si alguien me avisa de algo que no pudo, ¿verdad? Yo le pongo manualmente el tarde, entonces, aunque sea un puntito. Bien, entonces, salvadas todas las preguntas, las dudas, podemos dar por terminada la clase de hoy, si es que alguien no tiene alguna consulta más. Sí, sobre el VirtualBox. Dale, Sánchez. Dale, Diego. ¿Se pueden compartir archivos entre el sistema operativo anfitrión y el invitado? Sí, sí, justamente eso es lo que planteó Germán, que van a tener que instalar unas aplicaciones que se llaman Guest Addition en el VirtualBox, como para que el VirtualBox pueda permitir compartir. Si instalando esas Guest Addition no funciona correctamente, tienen que instalar las Guest Addition dentro de la máquina virtual, además del VirtualBox. Entonces, eso va a permitir que puedan compartir. La forma fácil es instalando, probando. Si no funciona, instalo de nuevo, pruebo de nuevo. La clase pasada no indica el presente. No, Darío, no lo hice con prueba, me parece como prueba. No, no voy a tomar el presente de la clase pasada en cuenta. Bien. Fíjense que no tengo la máquina virtual abierta, pero había una opción que decía compartir carpetas. Ahí va a ser la parte más fácil para darse cuenta si está funcionando o no, porque van a poder ver, por ejemplo, una carpeta del escritorio. Yo no compartiría toda la máquina, yo compartiría una carpeta que es donde ustedes van a tener siempre algún tipo de información necesaria. O solamente la de documentos, o solamente el escritorio. Vean. La clase pasada no estaba habilitada. Ah, está bien, Martín. Yo sé que el primer día en algunos cursos lo hice y quizás en este no, pero por eso les dije que no lo iba a tener presente, no lo iba a tener, perdón, en cuenta. ¿Algo más? Estamos, entonces podemos irnos en paz. Sube hoy el paso a paso. Sí, sí. A ver. No, hoy no. Quiero revisar algunas cositas que me parece que tendría que agregarles. O bueno, escuchen. Les voy a subir el paso a paso y les voy a avisar, más bien sí, les voy a subir este que tiene Germán hecho directamente y después controlo con el mío y lo que yo tenga de diferente con él, les voy a subir alguna aclaración, alguna filmina extra. ¿Mm? Bien, nos vemos, profe, sin miedo al éxito. Muy Profe, bien. disculpe, para los grupos, ¿le tenemos que mandar un mail o iba a habilitar una planilla? No, les dije que les voy a avisar por el referente, que quién era el del 2K6, a ver, déjenme ver. El 2K6, déjenme que les diga. 2K6. Facundo Acosta, ¿está presente o ya se fue? Recién puso por el chat. Ahí estás, ahí te vi, Facundo. Facundo va a recibir un mensaje mío cuando yo ya haya habilitado. Tengo pensado hacer una planillita donde voy a poner todos los grupos y ustedes van a ir completando con sus nombres. Les voy a aclarar, solo uno del grupo va a cargar esa planilla, ¿sí?
Y cuando esté completa la planilla, bueno, ya damos por cerrado la cantidad de grupos. Yo voy a ir todas las clases diciendo, bueno, falta el grupo tal, falta tal persona que no tiene grupo, voy a ir controlando eso. Pero me facilita porque si no, por ahí me escriben y me escriben algún error, o yo cuando tipeo cargo algún error y prefiero que me lo hagan así. Entonces yo les aviso si esta tarde, tengo complicada esta semana, este fin de semana. Así que bueno, creería que mañana o pasado recién estaría cargando esa planillita. Pero vayan los grupos los tienen que ir armando, ¿sí? Les voy a avisar cuándo pueden ustedes registrar el grupo. ¿Estamos? Gracias. Nos vemos. Bueno, un saludo para todos y nos estamos viendo el viernes que viene. Buen fin de semana para todos. Ah, el fin de semana que viene no, porque es Semana Santa. Bien, yo voy a tratar de dejar todo listo para que ustedes tengan todo el material para que trabajen, si es que tienen que trabajar durante el fin de semana largo para ir adelantando. ¿Sí? Bien, nos vemos, chicos. Les voy a subir quizás antes el trabajo práctico, así tienen una semanita extra. Bien, felices Pascua a todos.